Muchas gracias a todos por acompañarme en la presentación de este libro, que no sé si es mi mejor libro o el libro más importante que he escrito hasta la fecha, pero desde luego es un libro del que estoy muy orgulloso, y espero que os guste a todos, porque trata de llenar un hueco que a mi juicio existía dentro del liberalismo, no solo español, sino incluso anglosajón. Y es un libro que, manteniéndose dentro del terreno de las ideas y sobre todo del idealismo, porque al final, desde luego, querer reducir el Estado al 5% de momento es idealista, descienda a la tierra. Es decir, un libro que no lo endose o no lo deje todo a el mercado lo resolverá por sí solo, porque el mercado es una institución fabulosa para resolver problemas. Nosotros no sabemos cómo se resolverá este problema, no sabemos cómo se proveerá la sanidad, no sabemos cómo se proveerá exactamente la educación, no sabemos qué pasará con los pobres, pero sabemos que el mercado, como es un marco institucional suficiente y capacitado para ello, lo resolverá. De lo que se trata también es de estudiar cómo se resolverá. Y desde luego hay muchos estudios, y yo bebo de ellos, básicamente no invento nada, muchos estudios de liberales y de no liberales dispersos que afrontan esta cuestión y que tratan de dar una respuesta a esta problemática, pero no conozco al menos ningún otro libro que los aúne todos y que dé una visión del conjunto, de por qué no necesitamos un Estado tan gigantesco como el que tenemos. Y quizá no necesitamos ni siquiera Estado, aunque esa cuestión más de fondo no la llego a plantear en el libro. Me quedo en como mucho un Estado del 5%. ¿Y por qué? Pues porque seguir reduciendo desde luego es complicado, es factible probablemente, pero es complicado. Pero en contra de lo que puede parecer, la evidencia y la ciencia económica, y no solo económica, apuntan en la misma dirección. Y la misma dirección es que el 95% de lo que hoy está haciendo el Estado no tiene por qué hacerlo. Es decir, quizá haya dudas de si el Estado puede prescindirse de él en materia de defensa, absolutamente en materia de justicia. Es decir, ahí hay debate, y ahí hay disputas, y ahí hay controversias que hay que clarificar, que hay que resolver y que hay que seguir estudiando. Pero en general, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de pensiones, en materia de asistencia social, en materia de carreteras o infraestructuras en general, en materia de medio ambiente, del mercado eléctrico, tendemos a pensar que los liberales, que estamos en minoría, que nuestras propuestas son muy alocadas, que son muy radicales y van muy contra lo que sería normal, que son muy idealistas, y lo son, pero en realidad, si uno revisa el consenso científico o si uno revisa la evidencia histórica, de manera dispersa, sin que se proclamen como liberales o libertarios, pero la dirección es la misma, y la dirección es que todas las objeciones que se han planteado para que los mercados no puedan ser libres, para que sea el Estado quien intervenga, quien controle la sociedad, quien planifique la sociedad, todos y cada uno de los argumentos que se suelen aducir son falsos, o existen alternativas dentro del mercado capaz de resolverlas. Entonces, en la medida en que el Estado es un ente coactivo, así se lo define, un monopolio sobre la coacción territorial, parece absurdo, o debería suscitar dudas entre la población, que si de manera libre, de manera voluntaria, sin controlar la vida de los demás, sin violentar a los demás, podemos llegar a la misma dirección, o incluso a una dirección más ventajosa de la que podemos llegar con Estado, ¿por qué tenemos que meter la coacción de por medio? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas a través del Estado? ¿Por qué tenemos que idolatrar el intervencionismo estatal como si fuera la panacea y la solución a todos los problemas? Y si lo hacemos es porque durante décadas ha habido una campaña muy intensa de propaganda, tanto desde intelectuales que veían el socialismo o el estatismo, en términos más generales, porque no solo el socialismo, como el destino inevitable e inexorable de la sociedad hacia el que teníamos que avanzar, y luego por los grupos de presión de los que hablaba Carlos. Es decir, porque el Estado se ha convertido en un ente que parasita a la sociedad.
y se ha convertido en un experto en parasitar a la sociedad, es decir, en vivir a costa de la sociedad. No ya solo los políticos, sino todos los que se acercan al Estado y de alguna manera lo usan en ocasiones para su propio beneficio. Y es ese consenso estatista, es esa casi unanimidad en que el Estado es indispensable, lo que intento desmontar en el libro. Algunos dicen, y yo lo repito, que el libro es idealista, y lo es. Pero es que tener ideales y tener horizontes no es malo. De hecho, es que si no los tenemos no podemos avanzar en ninguna dirección. También es idealista que no haya crímenes en la sociedad, que no haya asesinatos en la sociedad, que no haya robos en la sociedad. Claro que eso es idealista, siempre va a haber crimen. Pero no porque sea idealista tenemos que intentar o tenemos que descuidar su minimización. No porque sea idealista que no haya ni un solo crimen tenemos que olvidarnos de que hay crímenes y tenemos que combatirlos. Precisamente, si el horizonte es minimizar el crimen, y quien dice el crimen dice la violencia, dice la coacción, dice el Estado, obviamente tenemos que remar en esa dirección. Y el idealismo es necesario para eso, para juzgar si nos estamos alejando, nos estamos acercando hacia ese objetivo. Por supuesto, el idealismo nos debe servir como excusa, y esto es algo que he intentado evitar, para pensar que mi reino no es de este mundo. Es decir, la sociedad libre o funciona en este mundo o no funciona. Y si no funciona en este mundo se ha de descartar. Y precisamente en el libro intento estudiar, intento analizar, intento probar cómo sí podría funcionar una sociedad libre. Ahora bien, no es un libro pensado, porque a veces leyendo el título algunos se confunden, no es un libro pensado para que llegue Montoro a la Moncloa como presidente del gobierno y lo aplique de manera íntegra. No es un libro pensado para los políticos. Los políticos no lo van a aplicar porque los políticos son, de alguna manera, los clientes parásitos de la ciudadanía y de las ideas sociales que son mayoritarias en un determinado momento en la sociedad. Por tanto, no es una revolución que tenga que hacerse de arriba abajo. No es eso lo que busco y en ningún momento se me ha pasado por la cabeza que algo de lo que está ahí escrito lo van a aplicar políticos que estén actualmente ejerciendo o que puedan estar ejerciendo en los próximos años. El propósito es que sea una revolución de las conciencias y de las ideas de los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos piensen, las personas piensen, si todo lo que se está diciendo aquí es relativamente verosímil. Por supuesto podremos pensar que a lo mejor no todas las soluciones son perfectas, que a lo mejor en algunos ámbitos el Estado puede mejorar algo del mercado, que no está claro que el mercado lo perfeccione todo con respecto al Estado. Es decir, podremos en algunos momentos pensar eso, pero desde luego, en general, la sociedad libre tiene solución y tiene una solución razonablemente buena para todos los problemas que hoy justifican el intervencionismo gubernamental, para prácticamente todos. Y si eso es así, es decir, si podemos organizarnos y cooperar de manera voluntaria y de manera libre, ¿por qué el Estado está ahí copando el 50% de nuestra renta y el 50% de nuestras libertades? ¿Por qué, si podemos vivir sin Estado, o prácticamente sin Estado, sin ningún género de dudas, sin inventarse nada absolutamente fantasioso, unicornios ni nada similar, es decir, si ya hemos vivido con un Estado del 5% siendo mucho más pobres, si hemos prosperado con un Estado del 5% en otros momentos históricos, si con un Estado del 5% hemos vivido uno de los periodos más prósperos de la historia de la humanidad, ¿por qué ahora que somos mucho más ricos, que tenemos muchos más medios, que nos podemos organizar mucho mejor sin necesidad de que alguien desde arriba nos coordine, por qué el Estado copa en estos momentos el 50% de la economía o de la sociedad? Bueno, de la sociedad mucho más del 50%. Y si eso es así, es decir, si hay una alternativa clara en el sector privado capaz de hacer todo lo que hoy hace el Estado, al menos tan bien como el Estado y probablemente mejor, y pese a ello el Estado lo copa casi todo, es que alguien nos está engañando, alguien nos está tomando el pelo, alguien está recurriendo a la mentira, a la propaganda, a los memes ruinosos para parasitarnos, para vivir a nuestra costa, para que
nos mantengamos en ese síndrome de Estocolmo de justificar a nuestro carcelero. Porque el libro no es una revolución al uso, no es una revolución que pretenda derribar mañana todas las estructuras que tenemos en vigor, lo comentaba María antes. Llamar revolución a algo que se plantea con un horizonte de 50 años, pues es una revolución un tanto lenta, ¿de acuerdo? Pero hay que plantear, y hay un capítulo dedicado a ello justamente, hay que plantear una transición razonable para visualizar que no solo las propuestas de cómo funcionaría la sanidad en un mercado libre, cómo funcionaría la educación en un mercado libre, cómo funcionarían las pensiones, cómo funcionaría el mercado eléctrico, cómo funcionaría el medio ambiente, cómo funcionarían las infraestructuras, cómo funcionarían las ciudades si fueran privadas y no organismos estatales, cómo funcionaría la asistencia social, cómo funcionaría el mercado de trabajo, cómo funcionaría la moneda, cómo funcionaría o cómo se podrían desarrollar las empresas sin prebendas, subsidios, aranceles estatales. No solo se trata de visualizar que un mercado y una sociedad libre funcionarían mejor en todo, sino que hoy, cuando el Estado ya se ha metido hasta el fondo en todas partes, que hoy podemos librarnos del Estado. Y librarnos del Estado es costoso y es lento. ¿Por qué? Porque hay una serie de obligaciones que ha asumido el Estado y que, hombre, sí, podría impagarlas, pero si abocamos al impago de esas obligaciones estatales, y no me estoy refiriendo especialmente a la deuda pública, sino me estoy refiriendo a pensiones y a sanidad, pues obviamente dejarías a gran parte de la población absolutamente desamparada, y ahí sí tendrías una revolución, pero para volver a instaurar el Estado. Porque, por desgracia, el Estado ha estado saqueando, nos ha estado saqueando, pero más a quienes tienen más años, durante muchos años. ¿A cambio de qué? A cambio de prestar unos servicios futuros, pensiones, seguro sanitario, etcétera. Si no hemos dado la posibilidad a esas personas de que se capitalicen porque el Estado se la ha arrebatado, cambiar a mitad de juego, es decir, han sido víctimas del expolio, cambiar a mitad de juego radicalmente la partida sería tremendamente injusto. Pero eso no significa que no haya que empezar a hacer desde ya, si la gente lo quisiera, que por desgracia no lo quiere, y para eso se publica el libro, para que empiece a quererlo, desde ya la transición. Significa que hay que hacer una transición a largo plazo para poco a poco ir erradicando el Estado. El libro efectivamente trata, como digo, yo creo que todos los sectores, o al menos los principales. Desde luego podremos encontrar alguno que a lo mejor no esté incluido, pero los grandes sectores de cualquier sociedad están estudiados con relativo detalle para explicar cómo funcionarían mediante acuerdos voluntarios y mediante una sociedad libre. Y aquí, pues, en cierta medida, también intento que muchos liberales que tienen una perspectiva un tanto ingenua de cómo se solucionarían los problemas sociales, y que tienen una perspectiva ingenua en el sentido de hay ciertos problemas que, como yo no sé cómo se solucionan con el estrecho paradigma que propugna el liberalismo de ABCD, simplemente digo que no existen. Hay problemas que no se quieren ver porque el liberalismo no tiene aparentemente solución, con lo cual, antes de asumir que el liberalismo no tiene solución, mejor negar que exista el problema. Pero muchos de esos problemas, que básicamente se refieren a medio ambiente, se refieren a gestión de ciudades, por ejemplo, el caso muy típico, ¿cómo se privatizarían las calles? Claro, muchos liberales llegan al extremo de decir, no, cada uno tendría 1 metro cuadrado de calle. Eso no es una solución viable, ni es una solución realista, ni es una solución que tenga sentido. Entonces hay que plantear alternativas a esto, y alternativas dentro del liberalismo sí existen, y ahí creo que es una de las aportaciones, no aportaciones al conocimiento científico, porque eso ya está desarrollado, la ha desarrollado Elinor Ostrom, la premio Nobel de Economía, y en general toda la escuela neoinstitucional, pero sí espero que sea una aportación que se introduzca dentro del acervo del liberalismo español, que está ausente y que es muy necesaria para dar la batalla intelectual contra el intervencionismo. Y la aportación básicamente es no solo considerar
como herramienta de coordinación social esencial la propiedad privada individual, sino también la propiedad privada comunal, porque la propiedad privada comunal resuelve muchísimos problemas de acción colectiva que no tienen solución desde un punto de vista exclusivamente individual o robinsoniano. Y eso está en el libro aplicado especialmente a ciudades y a medio ambiente, es decir, a zonas comunes. Pero no solo a ciudades y medio ambiente. Por ejemplo, también las redes eléctricas en gran medida necesitan un gobierno comunal de diversas empresas dedicadas a la provisión de electricidad. Y hay que plantear también, y en el libro se plantea, cómo, por ejemplo, el mercado eléctrico se organizaría. Porque, de nuevo, decir que el mercado lo solventaría, hay una serie de problemas dentro del mercado eléctrico que son problemas muy serios para que el mercado los pueda solucionar. Pero los puede solucionar. Ahora hay que explicar cómo, no hay que decir simplemente el mercado como Dios proveerá. Y eso espero que sea una aportación en el sentido de volver un poco más realista el movimiento liberal, porque las ideas y los principios yo creo que están bien asentados. Los principios últimos de defensa de la libertad, de defensa de la propiedad están bien asentados, pero cómo esos principios casan con la realidad no tanto. No digo que el estatismo lo tenga mejor casado. No digo que quienes propugnan la coacción como piedra angular de la organización de una sociedad luego tengan todas las piezas perfectamente encajadas, que no lo tienen. No lo tienen. Es decir, el Estado tiene muchísimos problemas, muchísimo más serios que muchos de los que los liberales decimos, pues a lo mejor no tiene solución. Pero es que a lo mejor no tiene solución ni en el mercado ni en el Estado. Pero los estatistas en general esto no lo reconocen, porque reconocer una debilidad en el Estado es abrir la puerta a que el Estado retroceda. Es reconocer que no es omnipotente, que no lo puede todo y que por tanto, si no lo puede todo, ¿para qué está haciéndolo todo? Pero los liberales, precisamente porque somos una minoría, y me temo que durante mucho tiempo lo seguiremos siendo, aunque cada vez menos, pero lo seguiremos siendo, tenemos que ser mejores que nuestros rivales intelectuales. Tenemos que ser más honestos, conociendo cuáles son los problemas de las ideas que propugnamos, y tenemos que conocer las ideas con las que nos están atacando, con las que nos están manipulando para que aceptemos que estén restringiendo nuestras libertades y manipulando a los ciudadanos para que ellos acepten que les están quitando el 50% o más de lo que ganan cada mes por su bien. Entonces, esto espero que quede bien elaborado en el libro, espero que tras su lectura os guste y os dé nuevas ideas, nuevos argumentos, nuevas razones con las que salir diariamente a afrontar la batalla de las ideas, que es la gran batalla que tenemos pendiente, y es una batalla que no se gana nunca. A mí hay una frase que me gusta muchísimo, de Thomas Jefferson, que dice que el precio de la libertad es la vigilancia perpetua. Vigilancia perpetua no solo frente a nuevas amenazas organizadas del Estado o de cualquier mafia que pueda surgir y restringir nuestras libertades, sino también frente a cualquier mala idea que surja para erradicar el liberalismo, porque el liberalismo ya perdió la batalla de las ideas. En el siglo XIX era dominante y hoy no lo es, y se trata de que vuelva a serlo, porque sin ese clima social mayoritario aceptando la libertad como el elemento central de una sociedad, sin ese clima social es imposible que la sociedad sea o adopte una organización libre, porque a menos que nos queramos ir de la sociedad y nos queramos montar como algunos el Free State Project, que básicamente era una comuna hippie liberal, a lo que tenemos que aspirar es a que las ideas vigentes dentro de la sociedad cambien y sean receptivas hacia el liberalismo y hacia el respeto hacia los demás, que vean con desagrado la coacción y que no justifiquen la coacción de los demás en beneficio propio. Y esto es algo muy duro, por lo que comentaba Carlos, porque lo interesante es hacerlo, lo interesante no es comerciar con el vecino, sino robarle, y robarle además diciéndole que lo hacemos por su bien, pero hace falta que esos valores y esos principios estén en sociedad, y para que lo estén hace falta probar que son viables, es decir, que no solo nos quedamos en maximalismos éticos, sino que además con esos maximalismos éticos se puede vivir bien y se puede prosperar, porque evidentemente si todos somos muy liberales pero terminamos como en Zimbabue, pues sería un sistema que a lo mejor sería muy digno, pero sería un sistema que muchos no querrían adoptar.
Por tanto, si, como decía Popper, que es una feliz coincidencia que el liberalismo aúne la prosperidad y la libertad, tenemos desde luego que aprovecharlo. Simplemente por resumir la tesis central del libro, y termino muy rápidamente, el libro lo que plantea es reemplazar el Estado que tenemos ahora, que es un Estado que, como digo, copa el 50% de la renta que generamos anualmente y la otra mitad la hiperregula, es decir, es casi una cuestión soviética lo que tenemos encima. Pasar de ese estatismo rampante a como mucho un Estado del 5%. Ya en el anterior libro, en una alternativa liberal para salir de la crisis, donde proponía un Estado del 30% del PIB, ya dije que ese no era mi modelo, ni mucho menos, pero era un plan de choque para superar la crisis tomando medidas que no fueran lesivas contra la libertad. Un 5% del PIB tampoco es mi modelo, pero al menos se acerca más al cero. Simplemente lo planteo como una forma de evitar entrar en ciertos debates que son muy complicados y en los cuales no hay todavía consenso y humildemente lo digo, no tengo una respuesta, y como no la tengo, ahí simplemente planteo seguir como estamos, que es básicamente en defensa en algunas cuestiones de seguridad y en algunas cuestiones de justicia, y para aquellos que quieran una red de seguridad última, que también es algo relativamente razonable, también un poquito de asistencia social subsidiaria en todo caso del Estado. Pero para todo lo demás, no. Y no hay ningún motivo para que el Estado cope todo lo demás y para que nos controle, nos expolie y nos regule para todo lo demás. Y el libro lo que plantea es esto. Es decir, que el trabajador típico de España, el que está ganando un salario de 15.000 euros, el mileurista, el del jajaja, solo cobra esto, en verdad es 2.000 eurista. Porque el Estado le quita casi 10.000 euros en impuestos. Y se los quita, le dice, para que haya igualdad de oportunidades. Este es un argumento que me lo han reprochado en algunas entrevistas que he hecho estos últimos días bastante. Dice, en su sistema solo podrían estudiar o los ricos accederían a la mejor educación y los pobres se quedarían con una educación muy mala. Es que ese es el sistema que tenemos ahora. Es que el sistema donde las clases medias están condenadas a ir a un sistema educativo, a un sistema sanitario comparativamente malo con respecto a los ricos, es el de ahora. ¿Por qué? Porque a las clases medias están expoliadas tributariamente y por tanto no les queda renta disponible para nada. No, para nada, para algo, pero desde luego no para pagarse otro colegio, no para pagarse otro hospital, no para pagarse otro plan de pensiones. Todo ese dinero que sí generan no es que se lo quiten a los ricos y lo obtengan ellos, es que lo generan ellos y el Estado lo gasta por ellos diciéndoles que lo hace por su bien. Es decir, no es una redistribución vertical de la renta, no es que los ricos nos paguen los servicios a las clases medias o a los pobres, sino que soy yo metiéndole la mano en el bolsillo a mi vecino para que él me la meta a mí. Es decir, somos todos robándonos a todos, creyéndonos que así estamos generando riqueza en el proceso. Y no. Lo que estamos es consolidando un Estado que es como si fuera un proveedor de sanidad, de educación, de pensiones monopolístico, que tiene el poder de decirnos, usted viene a comprar aquí porque es lo mejor que usted puede hacer. Cuando lo lógico sería, oiga, que yo quiero ir a este otro. No puede y es por su bien que venga aquí. Y además le voy a cobrar un precio creciente por un servicio cada vez peor, pero es por su bien. Y esto es el sistema estatal que ahora mismo tenemos y es el que hay que desmontar. Es decir, que un trabajador, insisto, el típico de España esté pagando más de 9.000 euros en impuestos es un expolio, que un trabajador de medio 22.000 euros al año esté pagando más de 15.000 euros en impuestos es un expolio, porque con ese ahorro podría acceder a colegios que le escogiera, a clínicas y hospitales que le escogiera, a planes y fondos de inversión, de pensiones que él escogiera, podría donar el dinero para ayudar a los demás donde él escogiera, podría juntarse comunitariamente en mutualidades, en sociedades de ayuda mutua. Esto, vida comunitaria, hoy no hay nada. El Estado ha matado toda vida comunitaria. En el siglo XIX había una vida comunitaria enorme. ¿Por qué? Porque tú dependías del vecino y el vecino dependía de ti. Y por tanto os ayudabais mutuamente y os prestabais ayuda mutuamente. Hoy el Estado esto lo ha erradicado completamente.
Y tenemos una sociedad de autómatas que lo que están haciendo es trabajar para el Estado para alimentar a la bestia. No están trabajando, marginalmente sí, para su propio bienestar, pero desde luego no están trabajando para el bienestar de la comunidad, porque la comunidad no interesa, la comunidad ha sido reemplazada por el Estado en su totalidad. Y ahora es una dimensión del liberalismo que también, evidentemente, se tiene en cuenta en este libro y que es esencial. Por tanto, sustituir Estado del 50% por uno de como mucho el 5%, un impuesto, porque mientras hay estados, por desgracia, habrá impuestos, y por eso a algunos no nos gustan los estados, sustituir todo el sistema tributario por, de nuevo, como mucho, un impuesto único, es decir, todo por un impuesto único, ya sea sobre la renta del 6% o sobre el consumo, sobre indirectos del 6%, uno u otro, no los dos. Por tanto, digamos que a Montoro no le gustaría demasiado, creo yo. Y con eso, con el ahorro que conseguiríamos, financiar los servicios que hoy monopoliza el Estado, que a nosotros más nos satisfacen o que mejor encajan con nuestras necesidades. Y por supuesto de regular para que haya competencia de verdad, en el sentido austríaco, es decir, no que haya muchos proveedores haciendo todos exactamente lo mismo, sino que pueda surgir un empresario disruptivo que se cargue todo el sector que hay porque sale con una idea mejor y se carga todo lo que haya sentado. Porque eso es lo que falta básicamente en casi todos los sectores, en educación, en sanidad, en pensiones. Es decir, en educación, por ejemplo, muchas veces se dice, bueno, es que la pública y la privada son iguales. Claro, porque el Estado los corta a todos por el mismo corsé. Luego, no digo que sean iguales, porque aún así, en general, tiende a haber una mejor gestión y una mayor profesionalidad en la privada. Pero desde luego no hay una diferencia radical en el modelo de negocio. ¿Y por qué no la hay? Porque no puede haberla, porque las dos se someten a directrices estatales y por tanto no se puede innovar. Tenemos un sistema educativo del siglo XIX, adaptado a las necesidades del siglo XIX, que produce, manufactura fracaso escolar, fracaso educativo, graduados sin capacidad de poner en valor años y años de formación con un coste ingente para el contribuyente, y creemos que ese es el mejor sistema posible. Por tanto, recortar el Estado en impuestos, pero también en regulaciones, en intervenciones, en planificación, en ordenación coactiva de la sociedad, y permitir que la sociedad se autoorganice sin nadie que le diga a nadie, de manera, utilizando la violencia, cómo ha de vivir su vida. Y esa es la revolución liberal que me gustaría que se produjera. No tanto una revolución en los hechos, que ojalá, evidentemente, pero la revolución en los hechos, en todo caso, seguirá de la revolución en las ideas. Y la revolución en las ideas es a la que espero contribuir marginalmente, a desplazar un poco, como decía Walter Castro, la línea del intervencionismo, pues bueno, a desplazar un poquito la frontera del intervencionismo más allá, para que haya algunos menos intervencionistas, algunos menos estatistas en los próximos meses y en los próximos años, y haya algunos más, o muchos más, o muchísimos más liberales que planteen resistencia enérgica a cualquier intento del Estado por recortar nuestras libertades, o incluso que planteen resistencia y oposición al Estado que tenemos ahora mismo, porque no estén conformes con él y quieran avanzar hacia un Estado parecido al que propongo en el libro, que insisto, el que propongo en el libro tampoco es que sea ninguna verdad revelada, es un posible Estado como podría haber muchos otros de ese tamaño. No, cuando yo digo, por ejemplo, en los funcionarios que serían 400.000, pueden ser 400.000 o 300 o 200 o 415.000. De lo que se trata es, o de lo que trato en el libro es de visualizar que hay alternativas viables que todo el mundo puede aceptar, o todo el mundo con una mente ligeramente abierta puede aceptar como viables, y que si no las tenemos no es por nuestro bien, es por el bien de otros, por el bien de quienes nos parasitan, de los grupos de presión que han sabido también aprovechar el Estado para canalizar sus intereses. Y en grupos de presión entra todo, no solo lobbies empresariales, también lobbies funcionariales y en general todos los que se convocan alrededor del Estado para intentar extraer rentas a quienes no intentamos extraérselas a los demás. Muchas gracias.